solamente para presentar a Joaquín Diego, que supongo que la mayor parte de vosotros le conocéis, hijo de Joaquín Diego, de la familia de médicos de Muriedas. Ah, mira, no le había visto, ahí está. y tiene unos conocimientos bastante amplios sobre el 2 de mayo y la Guerra de la Independencia, y era importante que en esta ocasión pues, estuviera aquí con todos nosotros explicándonos un poco, pues todo, ¿no me oyes? Explicándonos un poco todo lo que fue el levantamiento del 2 de mayo y un poco el cuadro de los mamelucos que tenemos ahí detrás. Entonces, yo no me voy a extender como el alcalde, le dejo que empiece la charla y que disfrutéis de ella, que me ha dicho que va a ser interactiva, y vais a disfrutar mucho de ella. Así que nada, adelante. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Hoy vamos a... ayer escuchamos sobre historia y hoy vamos a procurar vivirla de una manera, salvando las distancias, pero hoy vamos a intentar que la historia venga aquí por medio de su participación. ¿De acuerdo? Vamos a tratar sobre un hecho que todo el mundo ya conocemos, se ha hablado con profusión y es el motivo de la fiesta. Es el homenaje a Pedro Velarde, un montañés paisano nuestro de aquí de Muriedas, que junto con otros pues dio su vida por la independencia de España y forjar en cierto modo lo que somos hoy en día. Se me encargó que hablara específicamente sobre el 2 de mayo, el cuadro de Goya del 2 de mayo y la lucha con los mamelucos que tenemos aquí detrás, cuya representación es una colaboración entre distintos vecinos para, cada uno con una cuadrícula, colaborar en un cuadro conjunto. En cierto modo es una alegoría y es un homenaje a lo que se hizo en el 2 de mayo, no solamente inicialmente en Madrid, luego posteriormente como un regalo de pólvora se fue extendiendo la revuelta por toda España. Y en este caso los protagonistas fueron de los que normalmente se habla poco, que son el pueblo. Ahora vamos a ir avanzando porque Goya, el autor, Francisco José de Goya y Lucientes, fue el primero y el que primero empezó con una visión totalmente realista de la historia. En este caso plasmada en los cuadros. Y vamos a ir abundando en este sentido para desembocar por último en la relación del hombre y la mujer del campo, de la ciudad, es decir, no con formación ilustrada como tenía la gente noble de aquel entonces, y vamos a explicar el por qué esa gente se rebeló, cómo se rebeló, el valor que tuvo su revuelta y relacionarlo con la esgrima histórica, la investigación en la esgrima histórica, que es la investigación sobre un arte marcial europeo, en este caso con colaboración de mis compañeros de la Sala de Armas Tercio Norte, que estamos situados en Maliaño. Y sin más dilación, que si no me enrollo, vamos a ir empezando. El 2 de mayo de 1808, con la lucha de los mamelucos, refleja, al igual que hizo Goya en todos sus cuadros, no solamente un hecho histórico, sino un montón de información sobre la época, sobre sus participantes y sobre el sentir de la gente. Hasta la fecha, normalmente los cuadros hacían referencia a temas religiosos, a gente noble que podía pagar los cuadros y demás, y Goya es el primero que empieza con profusión a hablarnos del sentimiento de la gente, y especialmente el sentimiento del pueblo. Y del pueblo no en cualquier circunstancia, sino en situación de guerra. En cualquier análisis histórico, en investigación o cuando uno lee cualquier libro, hay que preguntarse siempre todas esas preguntas. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué? Goya consigue, con todas sus obras, explicar para todo aquel que lo vea, toda esa información en una, cosa que es extremadamente complicada. Por eso podemos hablar que Goya, no solamente, una de sus genialidades es que fue probablemente el primer reportero, bueno, no reportero como tal, el primero que plasmó la crónica de su tiempo de una manera totalmente realista y cruda. Como he dicho,
prolífico autor, sociólogo crítico, humanista y cronista gráfico de España y sus gentes. La evolución temática y pictórica de Goya, que ahora veremos un poquito ello a lo largo de la exposición, refleja sus propios sentimientos hacia la realidad que percibe y que se encuentra frente a él. Como he dicho, el pueblo se rebela. ¿Por qué? Por una serie de características que tenemos todos los españoles y con más profusión en Cantabria. La exposición de ayer hablaban de los hidalgos. La proporción de hidalguía que había en Cantabria era, en este caso en la montaña, era la más alta de toda España. Hasta el punto que casi muchos de los pueblos de solemnidad eran hijos de algo. Como ya apuntó Pedro Velarde en la anterior, era importante porque al ser hidalgo no pagabas ciertos impuestos, cosa que era bastante interesante. El pueblo, los españoles, que creo que no hemos cambiado ni un poquito, se caracteriza por ser una sociedad, o somos una sociedad orgullosa donde el honor y la honra son más importantes que la propia vida, y donde los duelos de honor alcanzan a todo estamento y clase. Estamos siempre acostumbrados a ver las películas en las que salen duelistas pues vestidos de esta usanza, como por ejemplo, esta es la reproducción de un húsar de Cantabria, luego apuntaré un poquito con respecto de la división, y es un uniforme muy claro, de un oficial. Bueno, pues el pueblo llano también sabía luchar por medio de unos manuales y unos tratados que incluso el mismo Goya, como ahora referiré, trataba. La percepción de pertenencia a un imperio en decadencia que había gobernado el mundo. El concepto de vivencia del honor a ultranza. Por aquel entonces el honor era más importante que la vida. El honor y la honorabilidad. ¿Saben la diferencia entre honor y honorabilidad? A veces, para la convivencia es mejor la honorabilidad. Es ni más ni menos la percepción que tiene la gente de uno mismo. El honor es la percepción que uno tiene sobre su propia conducta, y lo otro es la honorabilidad, es lo que la gente ve de él. Por lo tanto, muchas veces da igual lo que se haga mientras quede en casa, ya sabemos todos esos dichos, y en este caso, por aquel entonces era fundamental. Quien no tuviera honra no podía vivir en ese pueblo, por lo tanto se dice que la honra era más importante que la vida. Pobreza y mal gobierno, una sociedad manipulada, analfabetismo, incultura, caciquismo, y por último la tradición y los desmanes del aliado que somete a España. Sabemos que hasta hace poco, en la batalla de Trafalgar, en 1805, los franceses fueron aliados de los españoles. Tratado de Fontainebleau se firmó inicialmente para que pasaran a Portugal, aunque era una trampa, como Pedro Velarde ya veía, y el pueblo español lo sufrió. Por aquel entonces, con un pequeño vistazo, vemos en amarillo el Imperio Español, que por aquel entonces todavía seguía siendo en extensión el de mayor importancia. Goya plasmaba todo lo que veía, las luces y las sombras de España. En este caso, inicialmente, pues las luces, paisaje de caza, tranquilidad, asueto, incluso alegría y jolgorio, escenas de todo tipo, de nobleza, de burguesía, de ciudadanos normales. Habla sobre los oficios, sobre la forma de vivir, sobre la forma de sentir y sobre las sombras, sobre aquello que no le gustaba de su nación, precisamente por todo ese caciquismo, analfabetismo y cultura que demasiados siglos se había ido asentando en España. En este caso, pues habla sobre, además, no solamente sobre lo que ve, sino las percepciones, para que el espectador vea y sienta y perciba la realidad como considera. Las miserias de España, la realidad del día a día. Y una cosa importantísima, he hablado de la honra. La honra se defendía con las armas. Se defendía, luego, posteriormente enseñaremos algunas de las armas y podrán tocarlas y ver que es totalmente diferente verlo de lejos a esgrimirlas. Hasta tal punto era importante la honra y su defensa con las armas, que Goya hizo una serie específica sobre los desafíos, sobre las luchas de honor. Y ahora voy a ir abundando sobre el tema y luego practicaremos. Como ven, estamos hablando de la transición entre el siglo XVIII y el siglo XIX, pero sin embargo, si ven, estas armas son anteriores. Aquí tenemos, enseño un poquito, por favor. Esta es una espada de caza, una espada ropera, que en su momento fue el mejor arma de duelo
y ahora vamos a verla en práctica muchísimo mejor. La rodela, que es una arma antiquísima, es arma defensiva o ofensiva, es un escudo. Bueno, pues hasta el siglo XVIII y XIX todavía se seguían utilizando duelos así. Escenas de duelo, en el que además, si se fijan la ropa, no estamos, la vestimenta, el vestuario no es de gente noble, es de gente incluso del pueblo llano. El pueblo español hemos sido siempre bastante belicosos. Hemos gustado de las armas, de usarlas y de saber defendernos. Y hay un montón de tratados y manuales que agrupan toda esa información de manera que se arregla, se estudia y se practica la esgrima. No solamente para asuntos militares, sino también para asuntos de honra. En este caso, esto es una estocada final, una resolución, y ahora vamos a practicar sobre el tema. Otro ejemplo, vamos a ver rápido. Esto es con navaja, ¿se fijan? Este es duelo a navaja, y esto, por las trazas, pone el cuadro de Goya habla de duelo a navajas, pero si se fijan por dónde sale el filo y la forma, es más bien una espada. Es decir, los manuales y la destreza de las armas, ahora Pablo comentará conmigo unas cosas al respecto, te enseñaba a defenderte, a luchar de todas las maneras, y contra cualquier tipo de arma. Y luego el famoso cuadro, el duelo a garrotazos, que hay que ser bruto, enterrarse hasta las rodillas, ponerse a distancia de golpeo y ponerse detrás de otro a romperse la crisma hasta que uno o muere o se rinde. Y normalmente era primero la muerte que la rendición, para que se demuestre un poco el sentir y la dureza de este pueblo. Incluso este duelo estaba arreglado, tenía unas normas que había que cumplir a rajatabla. Muy bien, pues ahora vamos a demostrar de manera práctica algunos de los movimientos y posiciones. Pablo, por favor. En este caso, como tenemos aquí unos voluntarios que prefieres, que lo haga uno de ellos o yo dos. Perfecto. Bueno, antes que nada hay que poner un poco en contextualización lo que es la esgrima española. La esgrima española que se usa en la época napoleónica, en la época de Pedro Velarde, es un estilo español que se llama la destreza de ladera, que se lleva usando en España, o se creó en España a finales del siglo XVI, y que convivió con otro estilo, que también era español, que se llama destreza vulgar. Durante los primeros años del siglo XIX, todavía en España estaba bastante extendido el uso de la espada de taza, la espada ropera. Los españoles todavía en aquella época, pues sus usos en armas y en vestimenta, como se puede ver como en el tema del motín de Esquilache y demás, pues eran bastante más primitivas o más anticuadas que el resto de Europa. Lo que es el estilo de la destreza de ladera, que es lo que vamos a enseñaros un poquito ahora, al menos con esta imagen, es una cuestión de destreza de ladera. Como he dicho, se inicia en el siglo XVI, primero con esta clase de espadas, y ya en el siglo XIX todavía se siguen usando estas espadas y se empieza a extrapolar el mismo estilo de esgrima a los sables. Como esta imagen es con espadas roperas, pues vamos a hacer básicamente exactamente lo que viene siendo esa imagen en una técnica de destreza de ladera, porque realmente lo bueno que tiene Goya es que plasmaba técnicas reales que te describen los tratados de destreza y bueno, vamos a hacer. Estando siempre, aquí tenemos muy poquito espacio, había una distancia esencial en destreza, que es la distancia antes de la que se está seguro. Las dos espadas que se están pasando por ahí son espadas originales, son un poco posteriores, son del siglo XIX, en este caso de época carlista, 1830 en adelante, del 30 al 40. Son espadas de duelo originales, y para que vean, esas son espadas con las que se batía y se mataba a la gente, ¿vale? Para que vean si funcionaba o no. Bueno, estas no son espadas preparadas para la práctica. No. Está todo controlado. Entonces vamos a hacerlo muy tranquilos y muy relajados para aprovechar el espacio que tenemos. Básicamente, esta era la distancia de inicio de combate.
si él estiraba la espada, entrábamos en el medio de proporción, que era cuando se tocaban las dos tazas de las espadas. En esta imagen es un movimiento de conclusión por la línea interior, que se llama así en los tratados de destreza. Esto básicamente se puede hacer de manera ofensiva o defensiva. En este caso sería, si yo estoy aquí y él me hace un atajo, que es... Un atajo es una ganancia de grados, por cuestiones de mecánica de las armas. Cuanto más cerca de la empuñadura agarro la espada del contrario, más fuerza tengo. Como ven, pues, se está utilizando en todo momento, o sea, un poco, algunas cosas no las entenderán, simplemente fíjense bien los movimientos. Se utilizan términos que están perfectamente reglados y que definen movimientos muy precisos. Pues él me daría un atajo, una ganancia de grados, y me lanzaría una estocada. Yo al dar esa estocada, lo que haría sería hacer una ganancia de grados, o sea, un atajo sobre su atajo. Y desde aquí, ¿vale? Yo metería aquí, para poder hacerlo después. Exactamente la postura... Cambiaros ahora en posición para que vean. La postura a la que llegan ahí es aún más cercana, ¿vale? Cuando él lanza la estocada, yo llego hasta aquí, ¿vale? Y de aquí, meto aquí detrás. Metiendo la pierna por detrás de su pierna para obligarle a caer y a desarmar. Por ahora. Bueno, esta es una imagen de duelo típico. Realmente la mayoría de trepadistas de destreza de todas las épocas dejan bastante claro que lo que más se usaba en la calle era la espada y la daga. Desde el siglo XVI, desde la época de Carlos V, ya en Europa, bueno, en España especialmente, pero en toda Europa estaba prohibido que la gente llevase armas de fuego en población, en zonas urbanas, básicamente. Entonces sí que se les permitía llevar espada y daga. La espada y daga es una combinación muy sutil y bastante efectiva para una defensa personal efectiva o para un caso de duelo. Y hay muchos tratadistas que tratan mucho de espada y después cuando llega el capítulo de espada y daga siempre te dicen que realmente eso era lo que se solía usar en la calle, tanto para duelos como para la defensa personal. En el caso de esta imagen, esto es una técnica de la destreza vulgar, no es una técnica de la destreza verdadera. Esto es lo que se llama una zambullida con armas dobles, ¿vale? Básicamente esto se puede llegar de bastantes maneras ahí. La voy a hacer de una más o menos primera intención a través de un acometimiento, es decir, de un ataque con estocada. Yo estoy en el medio de conversión, tengo un ataque con estocada, ¿quién lo va a desviar? Y cuando lo desvía, meto la daga y meto la espada externa. O se puede hacer más con una segunda intención, ¿vale? Que yo hago un acometimiento de estocada, él me lo desvía, ¿vale? Tiro un revés, él lo para. Y de aquí meto la daga, ¿vale? Si se fijan además en el cuadro, las tocadas, las posiciones son todas tan buenas que casi con toda seguridad Goya haya sido partícipe de, como mínimo, no tiene por qué ser este duelo, pero otro semejante, porque hasta el rictus de muerte es total y absolutamente verdadero. Bueno, aquí llegamos a otra técnica vulgar. Puede que Goya tuviese más contacto con la destreza vulgar que junto con la verdadera, se extendió hasta mediados del siglo XIX. Esta es una técnica seguramente de las más antiguas que existen, que es un canillazo, que llaman. Canillazo o espinillazo es una cuchillada de tajo a la pierna. Se puede hacer también de diversas maneras, se puede llegar a ella de diversas maneras. Lo más normal es que, ante su acometimiento de estocada de cara, yo hago un movimiento de diversión para cubrirme, y desde aquí le tiro la pierna. Por el otro lado, viene siendo lo mismo. Ante su cuchillada, yo hago un movimiento de diversión. Podría meter la mano, no meterla, en este caso la dejo aquí, ¿vale? Y meterla. Muy bien. Como ven, fíjense la cantidad de cosas que solamente se puede saber mediante investigación y práctica de una imagen, de una lámina. Porque, como bien apunta Pablo, no era una novedad, ni muchísimo menos, sino estaba tan arraigado en la cultura y en la forma de vivir y de sentir de los españoles, que Goya no podía ser menos, y una de sus series específicas se dedicó al duelo. Pues bien, ante gente tan simpática como los españoles, Napoleón
se fijó en algo que no debía, y era quién nos estaba gobernando por aquel entonces. Carlos IV, Carlos IV y su hijo Fernando VII, lamentablemente, no creo que llevara gala, pero fueron de los peores reyes de la historia de la humanidad. Y lamentablemente nos tocaron en suerte. Aún así, y pese a todo, la gente cuando se batía contra los franceses, gritaba ¡viva el rey! ¡Viva Fernando VII! Y pasó, y posteriormente, cuando le fueron padeciendo y sufriendo, pasó de llamarse el deseado al rey felón, por algo será. Había tres actitudes ante la invasión. No sé si se ve muy bien. Esto es un cuadro que refleja una distribución de tropas. La armada francesa por aquel entonces aplastó Europa sistemáticamente hasta que llegó a España, conquistó, porque además por el propio Tratado de Fontainebleau se permitió el paso y la invasión sistemática de la península, y lamentablemente no se hizo caso a personas como Velarde, que dijeron que eso iba a pasar. Incluso planificaron un sistema de defensa a nivel interno, cuando incluso ya estaba el ejército napoleónico distribuido en toda la península. ¿Pero por qué? Entre otras cosas, porque contaba con el pueblo. Había informadores, había correos. Las mujeres, y ahora lo veremos, tuvieron un papel fundamental, incluso los propios niños. Y no solamente en labores de intendencia, sino en la propia lucha. Se sabe que en el choque de la defensa del Parque de Monteleón, incluso niños participaron en la batalla. Eso demuestra un poco el empuje y el valor que tiene la gente. Hasta el punto que, como paradigma, podemos encontrar a Malasaña, a la familia Malasaña, sobre todo como muestra que uno de sus barrios se cambió su nombre precisamente en homenaje a él. Las opciones que había para posicionarse respecto a la invasión francesa podían ser la sumisión a neutralidad aparente, en este caso Carlos IV y Fernando VII, el deseado, como he dicho, pasó a llamarse el felón. Una pena, no sé si pueden ver este cuadro perfectamente en otros sitios, pero Goya era muy listo y explica a quien quiere leer un montón de información que a priori puede parecer neutra. Para empezar, en la posición del cuadro, si se fijan, luego abundaremos ya en el mismo posicionamiento respecto al cuadro de la cara de los mamelucos y los fusilamientos del 3 de mayo. ¿Quién ocupa la posición central? La reina. ¿Quién mandaba, en teoría? El rey. ¿Quién está en el centro? La reina. ¿Qué cara tiene el rey? De Pánfilo. ¿Vale? Conclusión. Y este que tiene tanta cara, que tiene una cara bastante desagradable, y aún siendo jovencito, por ya apuntada maneras, es Fernando VII. Y este de aquí, este señor, es el príncipe de la paz, Godoy. Vox Populi, que era el amante de la reina y quien cortaba el bacalao por aquel entonces. Y por el contrario, ¿quién luchó contra los franceses realmente? ¿Quién se rebeló y quién hizo que las cosas cambiaran? ¿Cuál era la otra opción de tomarse al respecto? Es luchar. El orgullo del pueblo frente al invasor por su supervivencia. Civiles, hay que tener en cuenta que eran casi todos civiles en las revueltas iniciales, y luego el ejército se unió contra el mejor ejército de la época. Es una pena con las luces. Podemos ver poco los detalles. Bueno, también andamos no demasiado sobrados de tiempo, entonces abundaré. Esto lo pueden ver en el Prado, obviamente, y además, si tienen interés, el Museo del Prado ha creado una serie en internet específicamente sobre Goya, en la que se pueden ver todos los dibujos, cuadros, grabados, etcétera, etcétera, en muy alta resolución para ver los distintos detalles. La pena es que aquí tenemos poca luz. Aquí tenemos un montón de imágenes. Como he dicho, Goya siempre en sus cuadros es capaz de explicar a quien lo ve el qué, cómo, cuándo, dónde, por qué y sobre todo el quién. Para él es muy importante explicar quién es el que participa en ese hecho, y sobre todo intentar reflejar por medio de sus posiciones, de sus gestos, de la animación del cuadro y las distintas imágenes, por qué está ahí y qué es lo que está sintiendo. Los mamelucos eran pues básicamente no solamente eran una de las principales armas de caballería de Napoleón, sino que además eran los más sangrientos.
Joaquín Murat, tocayo y un tipo bastante particular, fue encargado para la conquista y sometimiento de España no por nada. Napoleón tenía un montón de mariscales y de generales, pero específicamente utilizó a Joaquín Murat. ¿Por qué? Porque era una persona resolutiva, no tenía piedad y cortaba por lo sano directamente. Dieron las órdenes pertinentes, ya como la exposición de ayer abundó un poquito sobre lo que es la organización previa a la lucha, voy a ir más a lo que no se ha hablado hasta la fecha, que es la lucha y el valor del pueblo. Aquí estamos viendo a mamelucos cuyas caras reflejan sorpresa. No se esperan que gente inerme, con apenas navajas, con armas que recogen de los heridos, con palos, con piedras, mujeres, son capaces de enfrentarse a gente, a personas agredidas que están dominando el resto de Europa. La lucha es sin cuartel, es aparentemente desordenada, pero como bien acaba de exponer antes Pablo por medio de movimientos, lo que aparece en un flash, en un fotograma, en una imagen, refleja un conjunto de movimientos. Goya conocía muy mucho toda la realidad de España, a todos los niveles, y casi con toda seguridad el tema militar, porque lo refleja perfectamente bien, como Pablo acaba de demostrar con las posiciones. Las armas tiradas por el suelo, sables, bayonetas, fusiles, navajas, palos, absolutamente todo. Refleja los distintos armas que se utilizan, la mano desnuda, y todos juntos. Además, incluso en cuanto a posicionamiento, con las distintas las imágenes del fondo, podemos saber incluso dónde está posicionado y dónde se realiza la acción. En los desastres de la guerra, es la propia visión de Goya sobre el padecimiento del pueblo llano y su actitud frente a la invasión. Si no lo conocen o no lo han visto, yo les recomiendo por favor que dediquen un poco de tiempo, porque lo tienen muy fácil además por internet, y podrán ver un reflejo de la época, y sobre todo es el primer reportaje gráfico de la situación bélica hasta la fecha, totalmente novedoso. Ahora estamos acostumbrados a ver las penalidades y la crudeza de la guerra, pero hasta que Goya no lo empezó a plasmar, la guerra tenía siempre un componente heroico y bastante civilizado. Todo lo contrario a la realidad. En los desastres de la guerra se incide más en aquello que en el cuadro de la cara de los mamelucos se junta y se aglutina todo en una misma imagen. Tenemos la imagen del pueblo. Este señor de aquí, el que está en primera instancia, está herido de muerte. Y aún así, con una navaja, nimia de tamaño, carga contra quien le está matando. El otro, como hemos apuntado, cogían cualquier tipo de armas, cualquier tipo de armamento, hasta el punto que cuando se produjo la revuelta, la Real Armería fue asaltada y cogieron armamento, para que vean lo que son las cosas y cómo somos los españoles de apañados. Imagínense un soldado francés que de repente ve que la comete un tipo cejijunto, canijo y con mala leche, y le va a cargar y le carga con una espada larga. Como mínimo, esa imagen de sorpresa que plasma Goya tocaba todos los niveles, y ahora seguiremos avanzando el porqué. Siempre, en este caso, no se suele ver, en muchas de las imágenes no se suele ver la cara de los agresores. ¿Por qué? Porque el Goya quiere crear más hincapié en un punto concreto de cada una de las láminas. En el fondo vemos una melee. La gente está tirada en barullo, apuñalándose, acuchillando, y de nuevo volvemos a lo mismo. Gente desarmada o pobremente armada contra la mejor infantería y la mejor armada de la época. Cogían cualquier cosa que estaba en su mano. Fíjense, un húsar, a la usanza de cómo va Joris vestido, con cara de pánico ante un tipo con cara de pocos amigos, blandiendo un hacha, y ya sabemos lo que va a pasar después, ¿verdad? Detrás, un soldado francés está acometido por detrás, tumbado a la espalda y apuñalado hasta la muerte. Las mujeres, como Manuela Malasaña, que fue ajusticiada,
y acusada de haber no solamente tomado parte en el motín, sino de haber luchado. Se la prendió con unas navajas, con unas tijeras, y se consideraba un arma. Los franceses en ese sentido fueron listos, efectivamente era un arma. Muchas tijeras fueron utilizadas para matar franceses, y generalmente por mujeres. Solían hacer una cosa que es el conocimiento de la mujer de las debilidades del hombre. Solían seducir a soldados franceses, les llevaban a un sitio que estuviera bastante a resguardo y que les permitiera deshacerse el francés con toda paz. Cuando el francés se ponía cariñoso, sacaban la navaja del justillo, del fajín o de cualquier sitio, le apuñalaban y volvían a la taberna o a donde fuera para buscar otro francés. En este caso, aquí tenemos una mujer blandiendo un sable mientras se produce en segundo término el combate. Fíjense qué importante, con el niño, está cargando el niño y con un chuzo, con una lanza, está atravesando un francés. La otra mujer, como no debe tener otra cosa a mano, está cogiendo una piedra y arrojándola. Y aquí, otra mujer blandiendo un sable. La otra mujer está en rictus de muerte, y en el medio, aquí tenemos en el medio otras dos mujeres que están dentro de la melee. La lucha era sin cuartel, y no solamente con armas, sino cuando se caían las armas o se perdía cualquier cosa, a mordiscos se hacía falta. Mordiscos, puntapié, puñetazos, todo era válido. ¿Por qué? Porque sabían perfectamente lo que les venía después. Había dos opciones: o someterse y muchas veces morir de todas maneras, y padecer, en este caso, no hace falta que les diga lo que le espera a esa pobre mujer, y el pueblo decidió que en vez de someterse, se defendería. ¿Cómo se proveía de gente, de armamento y todo? Como ya he dicho, pues asaltando la Real Armería, robando a los franceses, que esto puede parecer muy cruel y muy bestia, pero si apenas tienes armamento y no tienes ni ropa ni nada, pues tiras de lo que hay. Estas eran otra de las cosas que les esperaba a los españoles: ajusticiamientos sumarios, o bien por medio de fusilamiento, ahorcamiento o cualquier tipo de pena capital. Durante los fusilamientos del 3 de mayo no solamente se produjeron en la montaña Príncipe Pío, sino todo a lo largo de Madrid. En todos los barrios murió gente represaliada. Y esa información corrió como la pólvora por toda España, sabiendo lo que nos esperaba. Y por este motivo se formaron las distintas juntas de gobierno para intentar defender España ante la invasión. Estamos viendo aquí otra de los reflejos. La mujer va a tener una suerte muy infame tras ver que su hijo ha muerto. Y esta es otra de las opciones. Como si se fijan en el lateral, hay una alineación de bayonetas, están en línea y van a sufrir una descarga. Mientras unos están en posición desesperado, suplicante, orante e incluso de resignación. Esta, por ejemplo, refleja un aspecto que a Goya no le gusta absolutamente a nadie. Era intentar mantenerse al margen de lo que acontecía mientras otros realmente se batían. En segundo término pueden ver a personas que por su vestimenta y aspecto pueden parecer más pues burgueses o incluso nobles, mientras es el pueblo el que se bate contra el francés. Y ahora la consecución de dos láminas. Una, que es una salvajada, y la siguiente es exactamente igual, en la que, por una parte, son los franceses los que están matando y acuchillando en segundo término a españoles, y torturado, vejado y luego expuesto está un soldado o guerrillero español. Pero es que a la inversa pasaba lo mismo. Más o menos hay una aceptación de que por el tipo de bigote y distintas usanzas probablemente fueran franceses. Ante esta revuelta se produjo lo que he apuntado ya varias veces.
que es la represalia. Goya plasma en los fusilamientos del 3 de mayo, es el anverso, quiero decir, el reverso del otro cuadro. Uno y otro se complementan, uno y otro explican la revuelta y la represalia posterior, y juntos forman un todo que explica lo que padeció el pueblo español y para que quedara para la posteridad. Curiosamente, además, no fueron expuestos para el público, sino que fueron a la corte. Luego hemos podido disfrutar todos. Pero, en cierto modo, creo que... Bueno, yo soy de la opinión que Goya lo que intentaba en todo momento, pese a que fuera acusado de afrancesado, intentaba constantemente que sus propios gobernantes, que la gente que mandaba a España por aquel entonces, se diera cuenta del valor de su pueblo y procurara cuidarlo más. Pues bien, los fusilamientos del 3 de mayo. Como hemos hablado, Goya aquí refleja varias opciones o formas de vivir la última hora o el último segundo de su vida. En posición orante, desesperación, aceptación. ¿Y saben quién es este? Pues este es otro de los héroes montañeses que tuvieron parte. Ese señor era de Cantabria, según se habla y se acuerda, es el Martín de Rucabado, que era de Toranzo. Y es el que refleja, si se fijan, todas las figuras están en color oscuro, y él es el que resalta con los colores. Está con los brazos en alto, reflejando, tiene cara de miedo, pero tiene cara su actitud es beligerante, es de reto al francés. Sabe lo que le va a pasar y, por el contrario, él en última instancia se rebela contra quien le está matando. De esta manera, los acontecimientos del 2 y 3 de mayo de 1808 supusieron un despertar para los españoles y su repercusión histórica aún perdura. El 2 de mayo de 1808 fue el comienzo de lo que pudo ser el despegue otra vez de España. Hay que tener en cuenta que en 1812 se creó la PEPA, la primera constitución moderna del mundo, fundamentada en las distintas constituciones europeas, con una visión y una adecuación para la propia forma de ser que tenemos los españoles, y que lamentablemente el propio rey, por el que se batía y se moría la gente gritando "viva el rey", "viva Fernando VII", después, de nuevo con franceses, los 100.000 hijos de San Luis, volvió a volver al absolutismo, cuando el pueblo no estaba reclamando no tener rey, estaba reclamando tener una monarquía parlamentaria, es decir, tener por fin la consideración que habían demostrado se merecían, luchando por su rey y por su país. La inmortalización de Goya realizada en aquellos hechos creó además una nueva forma de plasmar la realidad a partir del arte, que es lo que apunté al comienzo de mi intervención. Y la influencia de su genio ha trascendido a infinidad de artistas, como por ejemplo uno de mis favoritos, también tocayo, que es Joaquín Sorolla, en un cuadro que también le sonará perfectamente, que es la defensa del Parque de Monterrey del 2 de mayo, en el que se refleja eso mismo que nos presenta Goya en el 2 de mayo, y es la lucha del pueblo frente al invasor. En este caso no se ven franceses, quiere solamente reflejar qué es lo que es, cómo se está tomando el pueblo todo. Y después de este preámbulo, de esta contextualización, como dijo nuestro compatriota y paisano Pedro Alarde, ahora es preciso batirnos. Así que esto va con segundas, batirnos en nuestro día a día, y ahora, no se vayan a pensar que no, vamos a hacer una pequeña participación de los vecinos de la Asociación San Vicente, a los cuales ahora agradecemos que hayan participado de nuevo con nosotros, y vamos a hacer una pequeña recreación. Aquí in situ tenemos poco espacio. Lo ideal sería... ¿Llueve ahora? ¿No llueve? Pues sería estupendo si les parece bien y se animan a que lo hagamos afuera, y así lo pueden ver todos con mayor detalle y participar todo el mundo. Muchas gracias y continuamos.